Buenas noches, yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El presidente cumplió lo dicho y presentó esta mañana una carta en la que solicita formalmente al Consejo de la Judicatura investigar al juez que concedió la suspensión temporal de la ley de la industria eléctrica. ¿Hay intereses neoliberales detrás de la decisión, como señaló el presidente, o la ley pone barreras a la libre competencia, como han señalado las empresas? Cecilia Castañeda Maciel, morenista que acusa a Félix Salgado Macedonio de haberla violado, informó su decisión de ya no seguir impulsando acciones contra el candidato. Dijo que las autoridades no quieren investigar y que la impunidad no está en manos de las víctimas, sino de las autoridades. ¿Qué lección nos deja esta medida? Y si andas con ganas de paseo, el próximo verano podrás visitar las Islas Marías. Así es, quizá recuerdas que en febrero el Ejecutivo Federal anunció que el penal más exitoso en materia de reinserción social se convertiría en un centro cultural, turístico, medioambiental. El fin de semana se presentaron los avances de la obra. ¿Gana el turismo una atracción equivalente a la isla de Alcatraz en San Francisco o perdió la rehabilitación de la población presa? Veremos qué opina la mesa. Estos son los puntos de la noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. El presidente López Obrador envió una carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, pidiendo que el Consejo de la Judicatura investigue al juez Juan Pablo Gómez Fierro, que otorgó una suspensión provisional de carácter general a la ley de la industria eléctrica, es decir, suspendió la entrada en vigor de esta ley. El presidente señala que en esta medida están involucradas empresas, organizaciones y hasta el exministro de la Corte, José Ramón Cosío. Veamos en contexto. Un día después de que entrara en vigor la reforma a la ley de la industria eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó una suspensión provisional de carácter general. Aunque la suspensión fue solicitada por 2 empresas del sector eléctrico, la medida tiene efectos generales para no otorgarles una ventaja competitiva. Según la demanda presentada por EO, Liatec del Pacífico y Suma Energía, la prioridad otorgada a la Comisión Federal de Electricidad en el despacho de la energía al Sistema Eléctrico Nacional altera la dinámica de la competencia y desplazará a los productores particulares. El viernes, el presidente López Obrador pidió que el Consejo de la Judicatura Federal revise el proceder del juez Gómez, señalando que sería el colmo que el Poder Judicial estuviese al servicio de particulares. Esta mañana, el presidente leyó una carta enviada al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, solicitando formalmente investigar al juez. Anotó también que hay personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que están detrás de la resolución, pues con esta reforma han visto afectados sus intereses. El ministro Saldívar respondió más tarde señalando que la queja será remitida al área correspondiente y que, de existir elementos, se abrirá una investigación. El sábado señaló que los jueces actúan con absoluta libertad y autonomía y lo reiteró en la misiva de este lunes. Este miércoles, durante la audiencia convocada para el desahogo de alegatos, el juez determinará si mantiene la suspensión durante el juicio o la levanta. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Lunes de puente, mi querida Mariana, con mucho gusto de estar con ustedes esta noche, a pesar de que no pudimos terminar como todos los demás. Así es, estamos en lunes de puente. Alfredo Lecona también nos acompaña, activista y analista. Buenas noches, Alfredo. Pues ahora sí que, ¿de cuál puente? Buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder, bienvenido. Del puente no puente. Muy buenas noches, Mariana y todas. Y Frida Gómez, feminista, analista y amiga de este programa. Buenas noches, Frida, bienvenida. Muchísimas gracias, Mariana. Buenas noches, un gusto estar con todas y todos ustedes. Bien, pues primer tema de la noche. Comienzo contigo, Eder. A ver, ¿qué piensas de esta suspensión otorgada a la ley de la industria eléctrica que apenas iba a entrar en vigor? ¿Que coincides con el presidente en las declaraciones que dio esta mañana en que podría estar persiguiendo los intereses de las empresas esta decisión, o más bien se trató de justicia pronta y expedita? Yo creo que se tiene que revisar. Creo que el presidente está en su derecho de apelar y de pedir que se investigue al juez. Creo que hay un debate, además, propio de una democracia republicana en donde 2 poderes están debatiendo los límites, no solamente de sus atribuciones legales, sino de los límites que de pronto podría rebasar, en este caso el Ejecutivo, al violentar la autonomía. El ministro Arturo Saldívar ha sido muy enfático en la defensa de la autonomía y de la independencia de los jueces, y en ese sentido se está dando un debate que es interesante. El presidente pide que se investigue con mucha claridad a este
juez que ahora determinó la suspensión de una ley a partir de un amparo. Si una persona física, una empresa se ampara por cualquier cosa y se le concede el amparo se le concede a la persona amparada o a la empresa. No se detiene una ley. Acá en este caso se detuvo. Entonces hay un debate en ese sentido. ¿Y qué es lo que está en juego? La iniciativa que el gobierno federal envía y que se aprobó además ya en la Cámara, lo que plantea es que se termine el fraude del autoabasto. El autoabasto como figura nació con el neoliberalismo, de la Madrid, y fue creciendo conforme avanzaron los sexenios, porque la manzana de la discordia, el objeto deseado del neoliberalismo, fue siempre el control absoluto o la liberación absoluta del sector energético. Esta figura del autoabasto, en teoría, serviría para que una empresa o un hogar sea capaz de producir su propia energía eléctrica, limpia, etcétera. Pero de repente ya la estaban vendiendo y entonces hay grandes empresas que pagaban sueldos de miseria, que contrataban por outsourcing, que no pagaban impuestos y si pagaban se los devolvían y además no pagaban el uso de la energía eléctrica o no pagaban el uso de las instalaciones, porque una cosa es generar tu energía y otra el uso de las instalaciones del Estado que son de CFE. Eso es lo que está buscando proteger esta iniciativa del gobierno federal y se cancela. Bueno, pues que la división de poderes haga su chamba y que se decida si sí es o no es inconstitucional esta iniciativa. Bien, entiendo que esta decisión tiene efectos de carácter general para evitar otorgarle cierta preferencia y la competitividad frente a otras empresas. Lisa. Pues eso argumenta. Sí, eso es exactamente lo que se está discutiendo. En esto que pone Eder sobre la mesa, sobre la división de poderes, ¿tú cómo estás viendo esta decisión desde el Poder Judicial y qué te parece la respuesta del Ejecutivo? A ver, yo creo que hay dos líneas de análisis aquí. Una que va sobre el fondo de la decisión judicial y cuáles son los medios legales habilitados para que tanto el Estado como los individuos y los privados puedan defenderse en los juicios de amparo, y por otro lado, lo que vimos hoy en la mañanera y en particular los señalamientos ya personalizados contra los distintos jueces y contra el exministro en retiro, José Ramón Cosío, ¿no? Sobre lo primero, hay que decir que efectivamente el juicio de amparo está pensado para defenderse de actos de autoridad. Es decir, es un mecanismo por el cual ciudadanos, en su carácter individual, en su carácter de colectividad o en su carácter de persona moral o empresa, puedan defenderse de acciones que toma el Estado que pueden tener afectaciones en distintos niveles, y se habilita justamente, y los jueces tienen la posibilidad desde el primer nivel, es decir, desde los juzgados de distrito, de dictar esas suspensiones temporales o las suspensiones definitivas. Un primer elemento que criticaban mucho es qué velocidad para determinar la suspensión provisional. Pues sí, la suspensión provisional se tiene y se puede dictar en cuestión de horas. Eso no es, digamos, ninguna sorpresa. Segundo, el presidente tendría que poder litigar esto a través de la mañanera, señalando y poniendo en peligro al juez. No. Justamente todos los invitados a la fiesta en ese juicio de amparo, que seguramente fue no solo la Secretaría de Energía, sino también la Cámara de Diputados, seguramente también fue el jurídico de la presidencia, pudieron haber recurrido esa suspensión provisional en provisional y la pueden recurrir una vez que ésta se ha dictado como suspensión definitiva y además se ha otorgado de efectos generales justamente para no perjudicar a otros jugadores por la medida que puede beneficiar a un par nada más de estas empresas. Entonces, los medios al alcance del Poder Ejecutivo y del Estado mexicano para defenderse y recurrir y cuestionar la sentencia de X juez están a su alcance y en muchos casos no lo han hecho. Recordemos que hay 12 por lo menos suspensiones en materia de la ley de energía y en muchas de ellas los efectos han quedado en firme porque a la propia CENER se le han vencido los plazos para recurrir a estas sentencias en lo que debe ser una cosa que sus propios jurídicos manejen de manera impoluta y no lo han hecho. Bien. Segunda cosa, a los jueces se les puede pedir que, motiven sus
sus fallos, sí, adentro del Consejo de la Judicatura existe una cosa que se llama motivación reforzada, se le puede pedir, pero eso no significa que el Consejo de la Judicatura pueda revocar necesariamente el fallo, porque para eso están los procedimientos del juicio de amparo. El Consejo de la Judicatura puede iniciar procedimientos por cuestiones muchísimo más de contexto que sobre el fondo del asunto, porque al final del día es un órgano disciplinario, no es una segunda instancia, correspondería a un tribunal de segunda instancia y eventualmente a la Corte decidir si la ley es constitucional o no, que ese es en realidad el fondo del asunto. Y cierro nada más diciendo, sí hay que tener cuidado desde la tribuna presidencial y desde los medios de comunicación de no exponer a las jueces y a los jueces y juzgadores con sus fotografías y nombres completos cuando se les está señalando de algo que tampoco está aprobado, porque también de eso va nuestra responsabilidad ciudadana de mantener la independencia judicial. De acuerdo. Alfredo, ¿coincides con esto que dice Lisa sobre que, no sé, el Ejecutivo Federal no ha utilizado los medios adecuados para manejar este caso? ¿Cómo lo Sí, plenamente. El caso lo que tuvo que haber aquí sucedido es que el presidente o las autoridades responsables que, como dice Lisa, han sido llamadas a esa fiesta, pudieran promover un recurso de queja. Lo pueden hacer todavía. El punto es que es muy sano y es muy necesario separar dos cosas, porque Eder ahorita acaba de repetir algo que han estado diciendo muchas personas afines a la 4T durante todo el día, que es que el juez concedió un amparo. No es cierto, el juez no concedió ningún amparo. Como bien dice Elisa, cuando se presenta la demanda de amparo en la admisión, prácticamente se concede la suspensión provisional. Adelante habrá una audiencia incidental, tiene su propio procesamiento de la suspensión para ver si esa suspensión queda en firme y después se resuelve el fondo del amparo. O sea, estamos apenas en el paso 1, en los tiempos totalmente normales, que es cuando se presenta y se admite en su caso una demanda de amparo. Entonces, de entrada, ahí ya hay una desinformación o una intención de desinformar deliberada. Entonces, yo de entrada pensaría, qué vergüenza para el consejero jurídico de la presidencia, para Julio Scherer, que permita que el presidente salga a decir este tipo de cosas en la mañanera, cuando ahí respondió prácticamente la comunidad jurídica que está en Twitter, que lo que tendría que haber respondido el ministro Saldívar es enviarle una ley de amparo al presidente y a su consejero. Pero además de eso, el mar de contradicciones. O sea, el hecho de hablar de celeridad en este caso, una celeridad falsa, no hubo una celeridad falsa, ni se resolvió un amparo en 24 horas, y no, por ejemplo, en el caso del general Salvador Cienfuegos y la investigación que hizo la Fiscalía General de la República en un mes. Y luego esta parte de irse contra el ministro Cosío, hoy tuve la oportunidad de hablar un rato con el ministro Cosío, y pues lo que él dice es, bueno, aquí qué ejercicio de memoria selectiva se está construyendo en la mañanera, porque eso sí, no se habla en los casos que se seleccionaron para presentarse hoy en la mañanera para acusarlo, quién sabe de qué, se olvida que fue, por ejemplo, el único ministro que votó en contra del desafuero del presidente López Obrador, el único ministro que votó a favor de la consulta, aquella famosa consulta de la reforma energética que promovía Morena por ahí de 2013, 2014, si no mal recuerdo, y demás. Entonces, es a todas luces una selección de cosas, de causas acomodadas en la imaginación del presidente para emprender otra embestida contra el Poder Judicial de la Federación, y es un mensaje muy peligroso para todos los jueces en este país que tienen asuntos de la cuarta transformación de este gobierno, que es el riesgo de ser exhibidos, como dice Lisa, hasta ponerlos en riesgo si la resolución no le es favorable al presidente de la República. Es lamentable. Frida, ¿tú cómo lo estás viendo? Coincido plenamente con Lisa. De hecho, creo que esto va mucho más allá de la ley de la industria eléctrica en sí misma. Y me refiero a que pareciera que nos hemos acostumbrado a que el Poder Judicial sea constantemente atacado y sea también perseguido. Yo no creo que sea adecuada la respuesta, porque teniendo la mayoría que tiene Morena, no bastaba con una ley de la industria eléctrica. Se necesitaba una reforma constitucional que caso pudiera hacer que los cambios buscados por el proyecto de la Cuarta Transformación pues se enmarcaran dentro de un Estado de Derecho. Y teniendo esta mayoría, es que yo no me explico
por qué es que el presidente ha optado por señalar a jueces, por señalar a académicos, por solicitar que se les investigue. Y ojo, sí es importante las investigaciones. Me parece que de hecho tendrían que existir investigaciones aleatorias, pero no persecutorias, que fueran aplicadas de forma general para todas y todos los jueces, porque ciertamente uno de los grandes problemas que se esconde detrás de la impunidad es que han existido vínculos de corrupción. Ahora, algo que sí me parece muy importante mencionar es que este tipo de actos que ponen en riesgo al Poder Judicial, no solamente ponen en riesgo al Poder Judicial por la forma en la que decidan, que coincido, parecería que cuando los jueces no deciden en el sentido de lo que plantea el proyecto de la Cuarta Transformación, en el imaginario colectivo se convirtieran en adversarios, y por supuesto que no son adversarios. Es un poder que está para amparar a la gente, que tiene como misión esencial ajustar y brindarle la justicia más básica a la ciudadanía. Entonces, si la ciudadanía no le puede tener confianza a los juzgadores, porque desde el propio poder presidencial se cuestiona cuáles son los incentivos que se resuelven, pues en realidad se está atacando básicamente la constitucionalidad, poder de la propia Suprema Corte de Justicia. También el acto de la Carta ha desnudado que los canales de comunicación no son los institucionales, porque tienen recursos para manifestarse, y una carta como lo hizo el presidente. Bien, Eder, tenemos que hacer un corte, pero por alusiones personales tienes 20 segundos, por favor. Ok, rápido. Primero, la inconstitucionalidad de esta iniciativa la va a terminar la Corte, no aquí en el programa o no la opinión pública. En segundo lugar, el tema de la desconfianza hacia el Poder Judicial, perdón, pero se lo ganaron. Este mismo personaje que está ahorita suspendiendo esta ley es el que protegió las cuentas bancarias de Juan Collado, el abogado de Peña Nieto, que ahorita está preso. Entonces, lo único que se está pidiendo es que haya una investigación, que la haga la instancia correspondiente, y que a partir de esa investigación que se esclarezca y que se decida, y si se resuelve que es inconstitucional porque lo es, o por los vacíos, como bien dice Elisa, de CENER, pues ni modo, hay que apechugar y hay que reconocer, porque para eso tenemos separación de poderes. A ver, Alfredo, muy brevemente. Sí, que yo creo que por eso es muy peligroso que asuntos que llegan a tener relevancia, como el de Juan Collado, como el de Emilio Lozoya, no sean contextualizados y no sean identificadas las partes que le toca a cada miembro del Poder Judicial o a cada juzgador que tiene que resolver algo. Porque ahorita Eder dice, protegió las cuentas de Juan Collado. ¿Es así? ¿Qué es lo que protegió Eder? O sea, ¿qué fallo específico para que no? ¿A qué? O sea, para que no se las interviniera. Él protegió las cuentas de Juan Collado cuando Juan Collado fue detenido. Bien. No es así. O sea, justo por eso digo que hay que verlo así. Y de lo que decía hace un ratito Frida, soy totalmente de acuerdo, más que yo creo que sí hay una respuesta. ¿Por qué hace esto el presidente o por qué no se espera? Pues porque sabe que la ley es, que lo que aprobaron en la Cámara de Diputados es inconstitucional. Es la misma respuesta que está dando a todos los problemas, a todas las leyes o los actos que prevé que le van a causar un problema de constitucionalidad en la Corte. Es la misma respuesta. Bien, pues lamentablemente se terminó el tiempo de este bloque, entonces vamos a estar pendientes de qué se resuelve desde el Poder Judicial. Por lo pronto vamos a una pausa. Basilea Castañeda ya no seguirá la acción penal contra Félix Salgado Macedonio, que no obstante deberá seguir por oficio. Castañeda dijo que las autoridades no tienen voluntad de investigar. ¿Es así? ¿Tendrá impacto esta decisión al interior de Morena? Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Ya estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La morenista Basilea Castañeda ya no impulsará más acciones contra Félix Salgado Macedonio, ni en el ámbito penal ni ante su partido. Castañeda, que acusó a Salgado de haberla violado en 1998 cuando ella tenía 17 años, dijo que ni la Fiscalía General de la República ni la Fiscalía de Guerrero han respetado sus derechos como víctima, ni tampoco quieren investigar. En un comunicado anota que las instituciones de impartición de justicia no se han transformado para garantizar la presunción de buena fe de quienes denuncian, ni han incorporado personal que sepa investigar con perspectiva de género, ni se han erradicado los privilegios en el acceso a la justicia. Sobre el proceso que se sigue de oficio en Morena por la denuncia que levantó ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia el pasado 5 de enero, informó que fue citada este lunes
para el desahogo de las pruebas y presentación de alegatos, que será la última etapa de este procedimiento, aunque reconoce que se aceptó que el testimonio que ofreció en el procedimiento de oficio fuera tomado en cuenta, junto con el que dio ante la FGR, así como las pruebas de violencia política intrapartidaria ejercida en su contra. Castañeda señala que la comisión no ha actuado con perspectiva de género. El sábado, Salgado Macedonio arrancó campaña y dijo que fue víctima de linchamiento político. Ayer, las colectivas feministas proyectaron nuevamente en la fachada de Palacio Nacional mensajes contra la violencia de género. Uno de ellos será: un violador será gobernador. Bien, segundo tema de la noche. Comienzo contigo, Frida. Tú le has dado especial seguimiento a este caso. ¿Cómo estás viendo esta decisión de Basilea Castañeda, pues también de Morena, y la responsabilidad de las autoridades para seguir investigando este caso? Me parece totalmente lamentable el curso que ha tomado este caso, principalmente porque tanto Morena como personajes políticamente relevantes como Mario Delgado y el presidente han respaldado a un personaje con acusaciones que no es una, que son 6 acusaciones por violación, que tendrían que haber sido tomadas en cuenta, pero que este argumento formalista y leguleyo en el país de la impunidad pues le ha permitido hoy burlarse en la cara de las víctimas a Salgado Macedonio. Y me parece muy importante aclarar algo. Basilea sí tiene contemplado continuar acciones, pero no dentro de los tribunales de nuestro país. Ella lo que está buscando es la protección internacional, está buscando que se le reconozca su calidad de víctima, que se abran investigaciones y se inicien procedimientos que puedan tener consecuencias para las autoridades mexicanas. Y por supuesto, Basilea también tiene una idea. Ahora que hablábamos a propósito de las investigaciones, pues ya hubiéramos querido que el propio presidente hubiese solicitado investigar en todo caso al exfiscal Javier Olea, cuando él mismo declaró que durante su periodo como fiscal las denuncias presentadas por las víctimas fueron desechadas por presión política de Salgado Macedonio. Ojalá hubiéramos tenido ese tipo de solicitudes de investigación ahora que están defendiendo tanto este tipo de actos. Pero el tema más importante es que para que a nivel internacional esto pueda tener consecuencias, Basilea tiene que agotar todas las instancias nacionales, llegar hasta las últimas consecuencias de lo que sea posible. Sin embargo, pues es un caso de impunidad en el que se está buscando que la lucha continúe por parte de colectivas feministas y que sea el Tribunal Electoral el que pueda aplicar un criterio de excepción en el que cuando se trate de personajes con acusaciones que son lo suficientemente fuertes como para considerarse que hubo casos de impunidad, que hubo presión política para no ser investigado y que, pues, por supuesto, es cierto que él no tiene sentencia que lo dictamine como culpable, pero pues tampoco tiene una que lo dictamine como inocente, pues que en este tipo de casos se pueda aplicar excepcionalmente el criterio para que no se les permita competir a estos agresores que, además de ser privilegiados de un sistema corrupto e impune, ahora están amenazando a todas las actividades de Guerrero, y es en gran medida la razón por la que Basilea anuncia lo que anuncia. Son activistas y son víctimas que tienen amenazas de muerte, que tienen persecución, que no tienen ningún protocolo de protección a víctimas activo y que, por cierto, también siguen habitando en el lugar en donde va a gobernar una persona que va a tener el poder completo de manejar la policía, de generar más abusos, más violaciones a sus derechos humanos, y por supuesto que el temor por la vida de todas las compañeras es lo que está llevando a que se tomen estas decisiones. Eder, como fundador de Morena, ¿cómo estás viendo este caso desde el interior del partido, como por la vía penal? ¿Qué responder a lo que dice Frida, que este es un caso de impunidad? Pues sí, además, a ver, es la contradicción más dolorosa de Morena y de la Cuarta Transformación Nacional. El mensaje que se está dando es que, más bien, el mensaje que se está reforzando, que es un mensaje patriarcal, es el de las supuestas denuncias falsas de las mujeres que denuncian violación o violencia de género en general. Siempre una de las salidas fáciles es decir que son acusaciones falsas, que es una invención, y eso es lo que se refuerza con este mensaje que da el partido. Es una contradicción profunda que tiene que se ampara en una voluntad también popular. O sea, es real que Salgado Macedonio encabeza todas las encuestas hechas en Guerrero, todas las encabeza y tiene el apoyo pese a estas denuncias. Y creo que ahí, además de lo que ya plantea
Frida, que tendría que haber otras matices a la ley 3 de 3, porque no basta con que una persona sentenciada por cualquier tipo de abusos de género no pueda acceder a cargos. También hay personas con denuncias, con procesos, que al acceder a un cargo como una gubernatura, pues se les garantiza la impunidad, porque ¿a qué gobernador lo van a acusar de violación, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una contradicción muy fuerte. Creo que sí tendría que revisarse para que no vuelva a suceder. Si una persona tiene denuncias, no acusaciones, no es lo mismo. Si tiene denuncias penales por algún acto de violencia de género, pues entonces se tiene que revisar si la candidatura es viable o no, y todas las voces de la sociedad, todos los partidos y todos los consorcios mediáticos deberían estar al unísono opinando que no. Pero bueno, ahorita Morena, y lo digo con toda claridad y con mucho dolor, se amparó en estas circunstancias, se amparó en este vacío que hay en la ley 3 de 3, se amparó en el fuerte respaldo popular que tiene Félix Salgado, y le dan la candidatura. También hay una serie de motivaciones y de razones que hay que escuchar y atender, que le hacen pensar al presidente o a el partido, que es a final de cuentas quien respalda la candidatura, que hay motivaciones políticas detrás. Puede ser, pero por supuesto que está el oportunismo de la derecha, pero eso no es el fondo. Hablar de eso sería distraernos del tema fundamental, e insisto, es una gran contradicción la que se está viviendo en este momento. Lisa, considero que es importante hablar sobre las lecciones que nos deja este caso, especialmente aquellas sobre la impartición de justicia con perspectiva de género, y también sobre los criterios que pueden tener o no los partidos políticos para promover o no candidaturas a personas que tengan este tipo de denuncias y que, bueno, puedan ocupar cualquier cargo público. ¿Qué lecciones encuentras tú? ¿Cómo estás viendo este tema? Pues efectivamente tienes toda la razón, Mariana. Creo que eso es lo más importante. Podrían empezar todos los partidos políticos que realmente dicen querer apoyar la causa del feminismo por leer un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se llama Relatoría sobre los Derechos de la Mujer, y que en su capítulo 2 justamente es en acceso a justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas. Se encuentran las principales deficiencias de la respuesta judicial a los casos de violencia contra las mujeres, y se identifican muy claramente los obstáculos para que los estados cumplan con sus obligaciones de acercar la justicia a las mujeres, y de que cuando ésta se acerque a ellas, no al revés, ¿no?, pueda ser pronta y expedita, y los agresores, sin importar su nivel de influencia política o su nivel económico, puedan ser llevados a la justicia, ¿no? Identificábamos en varias mesas ya, porque hemos tratado este tema, pues cuáles son algunos de estos patrones o de estas deficiencias, pero quizás en vez de hablar en genérico, yo les pueda compartir la experiencia que desde México Unido hemos logrado a partir de monitorear agencias del Ministerio Público, y entre ellas fiscalías especializadas en delitos sexuales. Una de las primeras deficiencias es que cuando una mujer traumatizada que vivió una experiencia de violencia intrafamiliar o de delitos sexuales llega a las fiscalías, normalmente, o más bien anormal e ilegalmente, se les pide, por ejemplo, que para que les puedan tomar su declaración y se pueda abrir una carpeta de investigación, estas deben portar su identificación oficial y un comprobante de domicilio. Y si estas mujeres no tienen consigo su recibo de la luz o del gas o del teléfono o el comprobante oficial con una vigencia menor a 3 meses que le pide el funcionario de la ventanilla, no la dejan de anunciar, tiene que regresar después, otro día, cuando la tenga, ¿no? Sin tomar en cuenta, evidentemente, pues que muchas veces en ese tiempo que transcurre y que le hacen a la víctima ilegalmente ir por esos documentos para recibirle su denuncia, se pierde información muy importante, y sobre todo la oportunidad de que un médico legista revise tanto a la mujer como las agresiones que en ese momento puedan estar activas sobre su seguridad, lo mismo que evidentemente el Ministerio Público. Lo siguiente es que les piden ratificar las denuncias. Lo siguiente es que les piden testificar más de una vez para encontrar inconsistencias en sus testimonios y poder desechar y culparlas a ellas de la agresión. Lo segundo es que evidentemente ya cuando alguna de ellas logró prosperar, pues normalmente los operadores del sistema de justicia tienden a operar desde las categorías básicas del machismo para intentar infligir sobre ella el miedo a hacerla desistir o culpabilizarla de lo que le sucedió. Entonces, si hay una lección importante aquí, es que todo el tema pendiente está
no solo en las fiscalías, sino en que como sociedad cambiemos el chip y no querramos hacer que ellas o hayan denunciado desde el principio del machismo todos los actos del machismo, o que ellas mismas sean las que solitas se protejan de este tipo de cosas, o que se acepte, ¿no?, que en los procesos democráticos las mayorías son mayorías independientemente de que la persona a representar a ese Estado pues sea pues un sospechoso que debería estar bajo investigación. Alfredo, finalmente. Sí, bueno, yo creo que es muy lamentable el hecho de que, aparte de que coincido con todo lo que se ha dicho, el hecho de que se trate de excusar o de cargarle al pueblo la decisión de llevar a un violador en la boleta, porque esa es la única explicación que subyace de todo lo que han dicho desde el presidente, desde que supo esto, porque fue el presidente de la República quien dijo desde la mañanera que se le consultara al pueblo. De ahí pues todo operó de forma tal que la reposición del procedimiento y lo que se nos había presentado en un primer momento como que se había echado para atrás la candidatura de Félix Salgado Macedonio, en verdad empezó con el tema de la encuesta, o hasta ese momento se trasladó. Ya hablamos anteriormente aquí de todas las omisiones que hubieron al respecto. Pero hoy en una entrevista que tuvo Mario Delgado con Carmen Aristegui, pues hay cosas que son muy reveladoras que nos dan muy buena pista de cómo sí era en muy buena medida y en muy buen punto y de forma muy oportuna posible que a Félix Salgado Macedonio se le descartara incluso de ser incorporado a la encuesta. Y lo digo a partir de lo que Mario Delgado dice o con lo que trata de justificar que se haya sacado de esta encuesta a Luis Walton, el exalcalde de Acapulco, y a Beatriz Mojica, experredista. De Luis Walton dice, pues bueno, no se le incorporó ya en la última encuesta porque se fue de la última, o después de la última pateó la puerta del partido, y eso no puede ser. No puede la puerta de Mojica, que porque habían muchas inconformidades al interior de Morena para que ella contendiera cuando es reciente su ingreso al movimiento, ¿no? Porque dijo Mario Delgado, pues ella era perredista hace 2 años. Bueno, Mario Delgado también era perredista hace unos años. Todo el mundo ahí, hasta el propio Salgado Macedonio ha pasado por el PRI y por el PRD. Entonces, la construcción de todas estas justificaciones para decir que lo de Salgado Macedonio era inevitable, pues no se sostienen las cosas que está diciendo el propio Mario Delgado en una encuesta que fue totalmente opaca. Bien, pues tenemos que ir a una pausa, pero seguiremos pendientes de este caso sin duda. En otros temas, el presidente López Obrador estuvo el fin de semana en las Islas Marías para revisar el avance de la obra que convertirá a este archipiélago en un centro turístico medioambiental. A partir de julio podrá visitarse. Veremos quién de la mesa se apunta cuando regresemos a Punto y Contrapunto. Regresamos a Punto y Contrapunto. Las Islas Marías ya tienen gobernador y en julio próximo se podrán visitar desde Mazatlán, San Blas o Puerto Vallarta, aunque aún se analiza si para poder llegar se comprarán barcos o la Marina los construirá. Este fin de semana el presidente estuvo en el archipiélago y se presentaron los avances de esta obra a cargo de la Secretaría de Marina, que también será responsable de su administración. Veamos en contexto. A partir de julio, las Islas Marías podrán recibir excursionistas desde 3 puntos, Mazatlán, San Blas y Puerto Vallarta. No se podrá acampar ni habrá hoteles y para llegar se evalúa si Marina construirá los barcos necesarios o se comprarán. Ubicadas a 120 kilómetros del puerto de San Blas en Nayarit, las Islas Marías fueron centro penitenciario desde 1905. En febrero de 2019, el presidente López Obrador anunció su reconversión al Centro de Educación Ambiental y Cultural Muros de Agua José Revueltas, a cargo de la Secretaría de Marina. Este fin de semana, el presidente López Obrador presentó los avances de la obra en la que se reconstruyeron y rehabilitaron las instalaciones y todos los espacios históricos y culturales. Durante más de 100 años, el complejo penitenciario Islas Marías albergó presos políticos, presos considerados de alta y baja peligrosidad, tanto del orden común como del federal. En 2019 fue desincorporado
incorporado del sistema federal penitenciario. Un año antes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que los centros federales de readaptación social que ahí se ubicaban fueron los mejor evaluados del sistema penitenciario nacional. Los presos de los 4 complejos carcelarios vivían en un sistema de semilibertad y trabajaban en la Camaronera y el Aserradero que ahí se ubicaban, conformado por las islas María Magdalena, María Cleofas, San Juanito y María Madre. En 2000 fue nombrada Área Natural Protegida y en 2005 la UNESCO la enlistó como Patrimonio Mundial de la Humanidad. La administración del centro estará a cargo de la Secretaría de Marina, con el capitán Jesús Salvador de Olaguibel como gobernador. Punto y contrapunto. Bien, último tema de la noche. Comienzo contigo, Alfredo. ¿Cómo estás viendo? ¿Qué te parece esta idea de reconvertir la prisión en las Islas Marías en este centro de educación ambiental y cultural? ¿Es una buena idea para atraer turismo o crees que se cierra la puerta a un lugar que era muy bueno e idóneo para la reinserción social? Bueno, pues hoy decía alguna nota de Milenio, me parece, que se está inaugurando se está presentando un nuevo reto para las agencias turísticas para vender este turismo imposible, porque las crónicas de este fin de semana nos hablan de lo difícil que fue incluso para el presidente López Obrador llegar a las Islas Marías y de las cerca de 6 horas que podría representarle a alguien, a un barco grande de la Marina, llegar desde Mazatlán a las Islas Marías. Entonces, pues así como que lo que preguntabas antes de que nos vamos al bloque, como quién se apunta, pues a lo mejor uno se podría apuntar, pero quién sabe si sea posible en cuanto a los recursos y el tiempo que se requiere para llegar allá. Ahora, sobre lo que ha construido Andrés Manuel López Obrador en torno a las Islas Marías, pues hay de verdad tonos que a mí se me hacen de burla, ¿no? De entrada, pues esto que se presenta en la nota y que todo el mundo está presentando como, pues ya nos acostumbramos a que nos están militarizando absolutamente todo, ¿no? El hecho de que ahora se le entregue parte del territorio nacional a la Marina para administrarlo y beneficiarse de las rentas de este centro turístico, pues es a todas luces un despropósito y una rayita más al tigre militarizador que este gobierno, que es favorito de este gobierno. Que lo venda o que lo presente, porque creo que yo estaba tratando de buscar la declaración hace un rato y no la encontré, pero creo que desde 2019 que el presidente planteó esto, daba unos pincelazos de abolición de la prisión, de las prisiones, de que cada vez menos se tendría que usar la prisión. Y lo hemos dicho aquí cantidad de veces, este gobierno le ha apostado absolutamente a una política punitivista, está metiendo a gente a la cárcel con estas cosas de lo que el presidente llama delitos graves, que es la prisión preventiva oficiosa, que es una tragedia en todo el país, donde 4 de cada 10 personas que están en prisión están en prisión preventiva oficiosa y no tienen una sentencia, y que todavía lo remate diciendo o haciéndole un homenaje a José Revueltas. Bien. Al José Revueltas, que entre todas las cosas que sufrió durante su vida en embestidas por parte del Estado, pues está el propio movimiento de 1968. ¿Qué pensaría José Revueltas si hoy estuviera vivo y viera esto? Y viera todo lo que le está entregando el presidente López Obrador a las Fuerzas Armadas. Bien, a ver, Frida, Alfredo pone sobre la mesa la viabilidad, por una parte, pues de esta obra y de esta reconversión, y por otro lado, que la administración esté a cargo de la Secretaría de Marina. ¿Cómo estás viendo tú este tema? Yo creo que la administración puede tener temas cuestionables en el sentido de el tipo de funciones y el tipo de atribuciones que podrá tener el nuevo gobernador en este pues recién nombrado cargo, pero en sí mismo el acto me parece positivo y me parece un ejercicio de memoria valioso, primero porque hay un mensaje de fondo, que es un espacio utilizado para perseguir el disenso ideológico y el disenso político, pues ahora va a ser un lugar turístico. Si será o no será viable, me parece que como todos los centros turísticos, con el paso del tiempo se van construyendo alternativas para que se haga viable, y también me parece fundamental que se tenga de antemano la idea de no transformarlo y de no amenazar la flora y fauna natural del lugar. Ahora, creo que es un buen momento para pensar en los tipos de cárceles y en los tipos de persecuciones políticas ideológicas, porque parecería que en el momento en el que pues se cambia totalmente el concepto de la
Islas Marías para hacerlo un complejo turístico y erradicar esta idea punitivista de la persecución política con cárcel, pues al mismo tiempo tenemos nuevas formas de persecución al disenso ideológico, tenemos nuevas cárceles que si bien ya no son físicas, pero sí son en gran medida mediáticas, son persecuciones distintas y que tienen que ver también con el disenso ideológico. Y lo digo muy a propósito de todo lo que estamos viviendo, porque parecería, al menos que el feminismo, por ejemplo, hasta hace unos 3 años, pues las feministas éramos las grandes aliadas de Morena y era prácticamente el lugar natural en el que el feminismo tenía que crecer y brotar. Y hoy nos encontramos con que ahora que el feminismo está exigiendo que se aterrice lo que se prometió, que se aterrice la justicia para las víctimas, pues ahora resulta que somos las adversarias y que somos las perseguidas y las que no nos podemos sentir cómodas ni en nuestras propias casas, porque la seguridad en la Ciudad de México, por ejemplo, está enviando elementos policíacos a las casas de las activistas para ver qué encuentran, para quitarles cosas, para perseguirnos y, pues, por supuesto, hostilizar y hacernos sentir miedo. Así es que este acto nos tiene que hacer pensar sobre las nuevas formas de persecución política que existen. Eder, ¿tú cómo lo ves? ¿Celebras esta reconversión de las Islas Marías? ¿Qué más destacarías? Sí, a ver, las Islas Marías son sobre todo en estos momentos un área natural protegida. Es un lugar en donde se torturó, se asesinó a personas. José Revueltas fue uno de los torturados en esta prisión, que además qué horrible, qué perversos, aislar por completo de la sociedad a las personas, literalmente aislarlos. Por supuesto que es un mensaje muy poderoso, simbólico. Yo no tengo duda de que si Revueltas viviera con nosotros, estuviera, todos los compañeros de la tradición y la escuela de Pepe Revueltas están con nosotros en la 4T. Me parece que como área natural protegida sí tiene que haber mucho cuidado en el tipo de turismo que hay, por eso no va a haber vuelos directos, por eso no va a haber hoteles, no va a haber posibilidades de que el turismo pernocte ahí. Es llegar muy temprano, visitar, recorrer, tomar alguno de los cursos que se van a dar de medio ambiente. Va a haber estudiantes de distintas áreas que tienen que ver con la protección al medio ambiente, van a estar tomando cursos de manera cotidiana ahí, y a mí me parece muy positivo eso. No es un centro turístico con fines de lucro, sino educativos y simbólicos. Entonces, en ese sentido, creo que es muy positivo. Ya se anunció que serán 3 ferries los que lleguen por Mazatlán, por Nayarit y por otro puerto, no recuerdo. Van a llegar directo a las Islas Marías, y quien quiera tomar alguno de los cursos, quien quiera conocer esto y ponerlo en el contexto de los momentos en los que estaban los presos políticos ahí, es decir, gente que estaba detenida por pensar como pensaba y que eran torturados en estas cárceles, bueno, pues nos vamos a poder dimensionar la magnitud de esto después de todo lo que implique el trayecto, que con días tranquilos, sin que no esté nublado, pues serán 2 horas de Nayarit a las Islas Marías. Sí. Lisa, se ha dicho que con el cierre de esta prisión en 2019 también se cerró una etapa para el sistema penitenciario de México y bueno, era la última isla prisión en América. ¿Qué implicaciones tiene esto o si encuentras alguna, para el sistema penitenciario y cómo estás viendo esta reconversión de las Islas Marías? A ver, yo creo que el modelo de penitenciario de las Islas Marías no dependía de que estuvieran en las Islas Marías. Justamente creo que es el modelo penitenciario que existe en muchísimas partes del mundo. La última prisión muy parecida que yo tuve la oportunidad de visitar fue justamente en Noruega y tiene que ver con un modelo mucho más escandinavo de reinserción social y de trabajo con infractores de la ley, en donde justamente se privilegia el entrenamiento para el trabajo, se privilegia la terapia psicológica, se privilegia la cercanía con la familia, se privilegia entornos de semilibertad en los cuales las personas pueden irse integrando de manera paulatina lo que es la vida en comunidad de regreso, con evidentemente pues la ayuda del Estado. Yo creo que ese modelo penitenciario podría explorarse en cualquier otra latitud, porque efectivamente pues en la prisión de las Islas Marías no se hacía ni ecoturismo, ni se hacía investigación de biodiversidad, ni ecosistema marino, ni nada que se le parezca. Entonces eso se puede hacer en cualquier otro lugar, se debería hacer en cualquier otro lugar. Y es más, si intentamos ver qué está pasando en este momento con la política carcelaria, pues bueno, no solo vemos justamente que
la creación de la Guardia Nacional se comió ciertas funciones de la Policía Federal, como el resguardo de centros de readaptación social, sino que ahora se está utilizando justamente también a esa Guardia Nacional para vigilar el interior de ciertos centros de rehabilitación social o centros penitenciarios, lo cual pues antes era una función, digamos, como de esta dirección de readaptación social, que era una autoridad civil. Entonces, bueno, creo que en el tema penitenciario hay muchas cosas, pero sí me gustaría dejar clarísimo que no depende de que sean islas o de que sean penales que estén en condiciones geográficas particulares. Pero lo otro, yo sí quería, un poquito me puse a investigar cuál era el modelo, un poco de ecoturismo de investigación que no tenía necesariamente un perfil de explotación del tipo crucero, ¿no? Y es el modelo de las Islas Galápagos en Ecuador. Yo creo que si una cosa similar se puede hacer en las Islas Marías, sería bastante deseable, sobre todo porque en lugares donde no se hizo, como en las Marietas, que están también a las afueras de Nayarit y Jalisco, se destruyó el ecosistema de una manera muy rápida, y yo creo que sí sería lamentable. Si de por sí la 4T es anticlimática, para citar a nuestro querido Genaro Lozano, pues sería terrible que diéramos estos espacios vírgenes, por ejemplo, a los cruceros, que son tipos de turismo muy depredador. Bien, pues vamos a ver la evolución de esta obra para el verano, a ver si es viable que podamos acceder a estas Islas Marías. Vamos a un corte y regresamos con la paparrucha de esta noche, y para despedir a las y los panelistas. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de esta noche. Esta mañana se anunció que las personas adultas mayores de la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México serán las siguientes en recibir la vacuna contra la COVID-19. Y además, Xochimilco, Iztacalco y Tláhuac aplicarán la segunda dosis de la Sputnik V. Precisamente la segunda dosis de inmunización ha causado confusión y dudas sobre si las distintas marcas se pueden combinar. Es decir, que la primera dosis que recibas sea de una farmacéutica y la segunda de otra. Aunque en países como Reino Unido se analiza si es posible hacer esto, el gobierno federal informó que en México no se combinarán vacunas, así que no caigas en la paparrucha. Si ya te aplicaron la primera dosis, recuerda que recibirás la segunda en el mismo sitio al que ya acudiste y que el plazo depende del tipo de vacuna. Si recibiste la de AstraZeneca, la segunda dosis se aplicará en abril. A propósito de la de AstraZeneca, aunque varios países europeos han suspendido la aplicación de esta vacuna por denuncias de coagulación, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que ya investiga este reporte y que la vacuna puede seguir utilizándose. Seguiremos pendientes del avance en la vacunación en nuestro país. Mientras tanto, no caigas en paparruchas y sigue cuidándote. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia y si sales, por favor, usa cubrebocas. Pero si no tienes a qué salir, quédate en casa. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias a nombre de Genaro Lozano por habernos acompañado. Gracias también a las y los panelistas. Gracias Alfredo, gracias Frida, gracias Lisa, gracias Eder. Cuídense. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa, muy buenas noches.